Hace meses mi novia me dejó por su alma gemela y me dijo que si yo la amaba tenía que alegrarme por ella. Volvió llorando cuando el tipo resultó un cretino, pero ahora soy yo el que encontró a su alma gemela y ella no soporta probar su propia medicina. Estaba parado en la puerta de mi propio departamento, mirando dos maletas ajenas como si fueran un chiste cruel. Sofía lloraba a moco tendido y me hablaba de aprendizajes, como si el desastre tuviera perfume. Y yo, con la mano en el marco de la puerta, sonreí por dentro porque por fin el universo había decidido tener sentido. Yo soy Adrián, diseñador gráfico, y durante años mi vida fue sencilla de una manera que hoy extraño como se extraña un barrio seguro. Trabajaba desde casa la mitad del tiempo, y la otra mitad iba a una agencia donde todo era urgente y nada era importante. Sofía, mi novia, era de esas personas que podían hablar con cualquiera en una fila y salir con una invitación a un cumpleaños. Juntos teníamos rutinas pequeñas que parecían inofensivas, domingos de mercado, playlists para cocinar, series malas que defendíamos como si fueran arte. No éramos ricos ni glamorosos, pero teníamos algo que se parecía mucho a una vida estable. Y esa estabilidad, sin que yo lo viera, la empezó a aburrir. Cuando la conocí, Sofía era intensa pero en un sentido que yo interpreté como pasión. Le fascinaban las ideas nuevas, los cursos de cualquier cosa, los libros con títulos que prometían cambiarte en 7 días. A mí me gustaba porque me sacaba de mi cabeza y me arrastraba a la calle, a un plan, a una conversación con gente. Yo soy más de observar y de medir antes de hablar, y ella era la que llenaba silencios con facilidad. Con el tiempo, esa diferencia se convirtió en una dinámica cómoda. Yo bajaba revoluciones cuando ella se encendía, y ella me empujaba cuando yo me estancaba. Pensé que ese equilibrio era madurez. No pensé que también podía ser una deuda. A los 4 años de relación ya hablábamos de cosas con nombres serios, aunque no las tuviéramos firmadas. Hablábamos de mudarnos a algo un poco más grande, de adoptar un perro, de ahorrar para un viaje largo que siempre posponíamos. Habíamos aprendido a discutir sin romper platos, lo cual yo consideraba un logro. Incluso en nuestras peleas, había una lógica, una cosa llevaba a otra, la emoción tenía una causa, la reconciliación tenía un sentido. Yo confiaba en eso, en que lo que teníamos era imperfecto pero real. Y cuando alguien confía, baja la guardia de una forma peligrosa. Sofía empezó a mencionar energías con una insistencia que al principio me dio risa. No era que yo me burlara, pero me sonaba nuevo vocabulario para explicar lo mismo de siempre: estrés, cansancio, crisis de propósito. Me decía que se sentía apagada, que su trabajo no le llenaba, que la relación estaba muy terrenal. Yo lo traducía como una necesidad de cambio y trataba de acompañarla a mi modo. Proponía planes, escapadas, metas concretas. Ella asentía, pero se notaba que mi manera práctica no le tocaba la fibra que buscaba. Y yo, en lugar de leer esa señal con miedo, la leí con paciencia. Un día me dijo que se iba a un retiro espiritual de fin de semana. Lo contó como quien anuncia una decisión irrevocable, pero lo envolvió en una suavidad que lo hacía parecer normal. Me habló de meditación, de respiración, de silencio, y de reconectar con su esencia. Yo le dije que le hacía bien, que descansara, que volviera renovada, y hasta me ofrecía llevarla. Ella se rió y dijo que no, que parte de la experiencia era soltar el control. Esa frase, hoy lo entiendo, fue un ensayo general. Yo me quedé en casa, trabajé, hice lo de siempre, y la esperé como se espera a alguien que vuelve siendo la misma persona con un poco menos de tensión. Volvió el domingo por la noche, pero no volvió igual. No fue un cambio sutil, no fue un me siento mejor, fue una transformación performática. Llegó con el cuerpo cansado y los ojos demasiado brillantes, como si hubiera dormido poco y soñado mucho. Empezó a hablar como si hubiera descubierto un secreto que yo no merecía, y cada frase tenía el tono de quien viene de ver el mundo desde arriba. Me abrazó menos de lo normal, se movía por el departamento como si estuviera de visita, y me miraba con una mezcla rara de lástima y evaluación. Yo lo atribuí al cansancio, a la emoción, a un fin de semana intenso. Me repetí que era temporal, que se le pasaría. En los días siguientes empezó a decirme que necesitaba el espacio energético. Lo decía como si fuera una necesidad biológica, como si yo fuera un ruido. Yo trataba de preguntarle qué le pasaba, pero ella esquivaba las preguntas con sonrisas suaves y respuestas que no aterrizaban. Cuando yo insistía, me decía que yo quería encasillar su proceso, que yo no entendía lo que era evolucionar. Me hablaba de vibraciones y de ciclos, y cada vez que yo intentaba nombrar una emoción concreta, ella la diluía en conceptos. Era una forma de discutir donde yo quedaba como el bruto que no sabe, aunque yo solo estaba pidiendo claridad. Empecé a sentirme culpable por querer entender, y eso me confundió más que cualquier otra cosa. Entonces apareció Leo, sin aparecer del todo. No lo conocí en persona en ese momento, pero su nombre comenzó a rondar el departamento como un fantasma con perfume. Sofía lo mencionaba con un respeto extraño, como si fuera un maestro, como si fuera una pieza de un destino que ella ya había aceptado.
Yo pregunté si era alguien del retiro, y ella me dijo que sí, pero lo dijo con una sonrisa que parecía tener un secreto adentro. No me dijo nada explícito, pero yo no soy ingenuo con los cambios de mirada y los silencios repentinamente cuidadosos. Sentí ese miedo viejo, el que llega antes de las palabras, cuando el cuerpo sabe algo que la mente no quiere admitir. Aún así, me convencí de que era paranoia, porque 4 años construyen una fe tonta. La ruptura no llegó con gritos ni con una pelea monumental. Llegó con frialdad y con un lenguaje que convertía mi dolor en un defecto. Sofía se sentó conmigo en la mesa donde tantas veces planeamos cosas pequeñas y me dijo que había conocido a su llama gemela cósmica. Lo dijo con esa mezcla de emoción y solemnidad que se reserva para los anuncios importantes, como si estuviera informando una verdad sagrada. Me dijo que era Leo, que con él había sentido una conexión inmediata, que el universo le había mostrado el camino. Yo me quedé mirando sus manos, porque su cara me parecía una máscara que no reconocía. Y mientras yo trataba de procesar la traición, ella actuó como si no existiera traición, solo destino. Lo peor no fue que se fuera, fue como lo hizo. Me miró con una sonrisa condescendiente, como si yo fuera un niño que no entiende por qué no puede tocar el fuego. Me dijo que si yo la amaba de verdad, tenía que soltarla y alegrarme por su evolución. Dijo que el amor verdadero no retiene, que mi tristeza era un apego de baja vibración. Yo sentí que me quitaban el suelo y, encima, me regañaban por caer. Quise decirle que no se trata de retener, se trata de respeto, de humanidad, de no hacerle a alguien esto con un discurso de superioridad. Pero en su lógica, mi dolor era la prueba de que yo estaba mal, y su crueldad era la prueba de que ella estaba bien. Eso me partió algo por dentro, porque me dejó sin derecho a sentir. Pasé semanas funcionando como robot. Iba al trabajo, respondía correos, hacía diseños, pero todo tenía una capa de irrealidad encima. A veces me encontraba pensando en esa sonrisa suya, en ese deberías alegrarte por mí, y me subía una rabia tan limpia que me asustaba. No era solo desamor, era humillación disfrazada de iluminación. Me quedé con el departamento que habíamos compartido y con una especie de eco que se metía en las paredes. Intenté ser adulto, intenté no convertirlo en una novela, pero mi orgullo se quedó herido. Y cuando el orgullo se hiere así, no se cura solo con tiempo, se cura con sentido. Los meses pasaron y yo empecé a reconstruirme de forma silenciosa. No hice escenas, no me lancé a demostrar nada en redes, no fui a suplicar explicaciones. Hice lo que hago siempre cuando algo se rompe, analicé, ajusté, y seguí moviéndome. Limpié cosas que no había limpiado en años, reorganicé el espacio como si reordenar objetos pudiera reordenar el pecho. Me apoyé en el trabajo porque era lo único que obedecía a una lógica clara, si haces X, obtienes Y. Y aún así, cada tanto me sorprendía imaginando a Sofía en ese retiro, descubriendo su evolución a costa de mi dignidad. Ese pensamiento se convertía en un resentimiento quieto, y yo lo guardaba como se guarda una piedra en el bolsillo. 6 meses después, una noche cualquiera, escuché golpes en la puerta. No eran golpes fuertes de amenaza, eran golpes desesperados de alguien que no tiene plan B. Abrí y ahí estaba Sofía, con el rostro hinchado de llorar y 2 maletas que parecían pesarle más que el cuerpo. En su voz ya no había condescendencia, había miedo, urgencia, vergüenza. Me dijo que todo había sido un error, que Leo la había engañado, que le había vaciado la cuenta, que la había dejado tirada mientras coqueteaba con otra gente del mismo mundo que ella había idealizado. Me habló de traición con una indignación que, en otras circunstancias, me habría dado ternura. Pero en ese momento yo solo vi el contraste, la mujer que me había llamado baja vibración por estar triste ahora quería que yo fuera su refugio. La vi ahí, esperando que yo reaccionara como antes, como el Adrián que sostiene, que entiende, que perdona. En sus ojos había una expectativa muy clara, yo iba a ser el lugar seguro donde ella aterriza cuando su aventura se incendia. Y yo sentí algo frío y preciso acomodarse dentro de mí, como una pieza de ajedrez que por fin encuentra casilla. No iba a gritarle ni a humillarla con insultos baratos, porque eso la haría sentir víctima y yo ya había tenido suficiente de su narrativa. Iba a dejar que su propia lógica la mordiera, pero no de golpe, sino con elegancia. Me hice a un lado, abrí más la puerta y con un tono sereno que me sorprendió a mí mismo, le dije que pasara porque el universo tiene tiempos perfectos. Ella respiró como si hubiera ganado. Yo la vi entrar con sus maletas, y supe que acababa de empezar el verdadero cierre. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, o sea, te suelta por un tipo del retiro y todavía te suelta el discurso de baja vibración, como si fuera una gurú de Instagram, y ahora cae con maletas porque le vaciaron la cuenta. Si la dejas entrar, te va a usar como colchón emocional y financiero otra vez, así de simple. No hay nada más peligroso que alguien que llama, evolución, a hacer daño. Respuesta de OP, no la dejé entrar por pena, ni porque me faltara amor propio, y eso es lo que mucha gente no entiende. Lo que me hizo no fue solo irse, fue intentar convertir mi dolor en una falla moral, y eso no se olvida con un
perdón. Yo abrí la puerta con plena conciencia de quién era ella y de quién era yo en ese momento. Si yo reaccionaba con rabia, ella se iba a sentir mártir, si reaccionaba con ternura, me iba a pisar. La calma, esa noche, no fue debilidad, fue el inicio de algo que ella se ganó sola. Usuario Anónimo 2 dice, la frase, el universo tiene tiempos perfectos, me dio escalofríos, porque suena a que vas a jugarle el mismo jueguito. Pero ojo, si te metes en su barro, te ensucias igual. La tipa te dejó por llama gemela, y ahora vuelve con el cuento cuando el man resultó un cretino. Si la perdonas sin más, te conviertes en el plan B oficial. Respuesta de OP, no estoy confundiendo ser correcto con ser disponible, y tampoco estoy jugando a ser peor que ella. Yo ya hice mi duelo en silencio mientras ella estaba en su película cósmica, y lo que queda ahora es poner las cosas en su lugar. No le debo rescates, no le debo estabilidad, no le debo el papel de refugio. Lo que sí me debo a mí es cerrar esto con dignidad, sin que ella vuelva a reescribir la historia donde yo soy el egoísta por no alegrarme. Si voy a permitirle estar bajo mi techo, es porque yo tengo el control de lo que pasa a partir de aquí. Actualización 1. Ha pasado 2 semanas desde la última actualización. La primera fase fue simple, no darle el golpe todavía, sino darle una sensación de aterrizaje. Sofía entró con sus maletas como si el pasillo fuera una alfombra roja hacia su antigua vida, y yo no le quité esa ilusión. Le dije que el cuarto de huéspedes estaba libre, que podía ducharse, comer algo y dormir sin hablar esa noche. Ella aceptó con alivio y con esa rapidez de quien no quiere escuchar un no por miedo a que cambien de opinión. Yo me quedé en la sala con el control remoto en la mano, mirando una pared sin verla, recordándome que esto no era reconciliación. Era observación y preparación, y yo tenía que mantener la cabeza fría. A la mañana siguiente, Sofía amaneció en modo arrepentida cuidadosamente editada. Me habló como si estuviéramos retomando un hilo que solo se había enredado, no roto. Me dijo que había sido manipulada por energías, que se había confundido, que había aprendido una lección dolorosa. Yo no la interrumpí, porque cada palabra suya era una confirmación de algo que yo ya sabía. Le ofrecí café y le pregunté si quería pan tostado, y su cara se relajó con gratitud. Esa gratitud no era hacia mí como persona, era hacia la seguridad que yo representaba. Y esa diferencia era precisamente lo que yo necesitaba que se volviera evidente. Las noches fueron lo más revelador. Sofía lloraba en el cuarto de huéspedes con ese llanto que no pide consuelo, pide absolución. A veces se acercaba a la sala y se quedaba en el marco de la puerta, esperando que yo levantara la vista y le dijera que todo iba a estar bien. Yo levantaba la vista, sí, pero lo hacía con una calma casi clínica. Le decía frases neutras que sonaban profundas solo porque ella necesitaba que sonaran profundas. Usé su propia jerga con precisión, como quien habla en el idioma del otro para que baje la guardia, y eso funcionó demasiado bien. Durante el día, Sofía empezó a recuperar confianza en su lugar en el departamento. Se paseaba como si siguiera siendo suyo, aunque sus cosas estuvieran en maletas. Me preguntaba qué estaba cocinando, qué iba a hacer el fin de semana, si quería ver una película. Yo respondía sin hostilidad, sin cariño excesivo, manteniendo todo en un punto tibio. En ese tibio, ella se acomodaba y empezaba a imaginar. Lo noté en detalles, dejó de mirar obsesivamente su celular, dejó de mencionar a Leo con rabia, y comenzó a hablar de nosotros de forma indirecta, como si el tiempo y el techo bastaran para que lo suyo se reactivara. El primer evento clave fue que dejó de buscar departamento. Al inicio decía que era temporal, que solo necesitaba unos días para ordenarse. A la semana ya hablaba de cuando todo se calme, y a las 2 semanas ya tenía la calma instalada. Yo veía su laptop abierta en páginas de arriendo cada vez menos, hasta que un día ya no la vi abierta en nada. En su cabeza, el problema de vivienda se estaba resolviendo solo porque yo no le había puesto un límite explícito. Esa omisión, para ella, era permiso. Para mí, era información. El segundo evento, consecuencia inesperada del primero, fue que Sofía empezó a reconstruir su rol doméstico como una estrategia. Cocinaba platos que sabía que me gustaban y los dejaba como ofrenda, como si la comida fuera una disculpa comestible. Ordenaba cosas que yo no le pedía que ordenara, como si marcar territorio con limpieza la volviera necesaria. Me preguntaba a qué hora llegaba, y aunque lo disfrazaba de cortesía, tenía ese filo de control. Yo veía el patrón con claridad, no era solo arrepentimiento, era reinstalación. Y la reinstalación siempre viene acompañada de la idea de que el otro debe corresponder. Yo mantuve la línea de no hablar del pasado como si ya estuviera resuelto. Si ella mencionaba la ruptura, yo no le daba el consuelo fácil. Le decía que las cosas tenían consecuencias, que el universo enseñaba con realidad, no con frases bonitas. Esa mezcla de lenguaje espiritual con frontera concreta la desarmaba, porque era su propia estética pero con una verdad adentro. Ella sentía, a veces incluso me daba la razón, y yo veía cómo su cabeza empezaba a construir una historia nueva donde ella estaba aprendiendo conmigo. En esa historia, yo era el hombre maduro que la guiaba de vuelta a su lugar.
Y yo la dejé creerlo un poco más, porque la caída necesitaba altura. En paralelo, yo ya estaba saliendo con Marina. No era un rebote ni una venganza improvisada, era algo que había crecido en mi vida con naturalidad, justo cuando yo había dejado de esperar nada de Sofía. Marina era directa, inteligente, y tenía esa capacidad de ver a través de los discursos sin necesidad de burlarse. Yo no le conté todo de golpe al principio, pero ella entendió rápido el tipo de herida que yo cargaba. Cuando Sofía apareció con maletas, yo tuve que hablar con Marina con honestidad total, porque la única manera de hacer algo calculado sin volverte miserable es no mentirle a quien está contigo. Marina escuchó, preguntó lo justo, y me dijo que confiaba en mí si esto tenía un propósito claro. El tercer evento, el que casi rompe la fase, ocurrió una noche cuando Sofía intentó cruzar una línea física. Yo estaba cansado, sentado en el borde de la cama leyendo en el celular, y ella apareció con una excusa pequeña sobre una pesadilla. Se sentó cerca de mí con una familiaridad ensayada, y empezó a tocarme el brazo como si el contacto pudiera borrar 6 meses de abandono. Me habló en voz baja de lo sola que se sentía, de lo mal que la había tratado la vida, de cómo había entendido que yo era hogar. Yo reconocí esa palabra como un anzuelo emocional, porque hogar suena a destino y a deuda al mismo tiempo. Si yo cedía ahí, la historia se convertía en otra cosa, y además traicionaba la realidad con Marina. La detuve sin brusquedad, porque la brusquedad la hubiera convertido en víctima automática. Le tomé la mano solo para apartarla y la miré con una calma que a ella le confundía. Le dije que no, pero no dije no como un portazo, lo dije como un ritual. Le dije que mi energía estaba cambiando y que no podía mezclar cuerpos con procesos sin claridad. Vi cómo su cara se iluminaba, porque para ella eso no era rechazo, era misticismo. Ella necesitaba creer que yo también estaba en su idioma. Y yo, con esa puerta cerrada sin drama, mantuve el plan vivo. Al día siguiente, Sofía estaba más dulce de lo normal. Esa dulzura era la consecuencia directa de la noche anterior. Como no obtuvo lo que quería, redobló el papel de mujer transformada y paciente. Me habló del respeto de tiempos, de honrar procesos, de dejar que lo correcto se manifieste. Y mientras hablaba, yo veía que ella interpretaba mi límite como una prueba de que yo era un hombre más profundo ahora. No le cabía en la cabeza que fuera simplemente un límite. Ese autoengaño era exactamente el tipo de material con el que se construye una justicia poética. Yo necesitaba introducir un elemento sin introducir un caos. No podía aparecer Marina de la nada en el departamento como si fuera un show, porque eso la pondría en riesgo emocional y además sería un circo barato. Tenía que llevar a Sofía a un lugar donde sus propias reglas fueran visibles para otros, donde sus palabras tuvieran eco. Por eso empecé a mencionar, con un tono casual, que alguien me había ayudado mucho a estar mejor. Sofía me preguntó si era un terapeuta, un coach, un maestro, y yo no corregí su suposición. Le dije que era alguien que me había mostrado una forma distinta de vivir, alguien con quien yo me sentía en paz. Y vi el brillo en sus ojos, ella lo interpretó como un paso previo hacia nosotros. El objetivo de la fase, entonces, quedó sellado sin que ella lo notara. Sofía tenía que sentirse segura y dependiente emocionalmente otra vez, para que el golpe fuera real y no un simple bloqueo y ya. Tenía que creer que estaba recuperando su estatus, porque su verdadera adicción no era a mí, era la validación de que siempre puede volver. Yo la dejé acercarse lo suficiente como para que se confiara. Le dejé ocupar espacio en la cocina, en la sala, en la conversación. Y mientras ella se acomodaba, yo acomodaba el tablero. La complicación final de esta actualización fue que Sofía empezó a actuar como si ya fuera cuestión de días para retomar. Un domingo me propuso que fuéramos a nuestro restaurante favorito, el de siempre, como si el lugar pudiera borrar lo que pasó. Lo propuso con una sonrisa tímida y con una frase de esas que intentan sonar maduras. Me dijo que podríamos celebrar nuevos comienzos, y la forma en que lo dijo parecía un guión ya ensayado en su cabeza. Yo acepté sin entusiasmo exagerado, solo con un puede ser, y eso la tranquilizó más que cualquier declaración. Esa noche, mientras ella dormía convencida de que estaba ganando, yo le escribí a Marina para coordinar lo necesario. Y me fui a dormir con una certeza, el siguiente movimiento iba a dejarla sin aire. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, me estás diciendo que la dejas quedarse, la escuchas llorar todas las noches y encima le respondes con su jerga de aprendizaje y energía, y ella ya dejó de buscar departamento. Eso no suena a tablero de ajedrez, suena a que la tipa ya te volvió a instalar en la cabeza como su casa. Y lo de meterse a tu cama, hermano, eso no es arrepentimiento, eso es prueba de control. Respuesta de OP, si yo quisiera que se instalara, habría hecho lo más fácil, perdonarla con un abrazo y ya. Justo por eso no lo hice, y justo por eso mantuve límites sin drama incluso cuando intentó cruzarlos. Ella interpreta el mundo como señales místicas porque así evita responsabilizarse, y yo estoy usando ese marco para que no pueda escapar cuando llegue el momento. No estoy jugando a ser su salvador,
Estoy observando cómo se comporta cuando cree que está segura. Y la diferencia entre dejarla quedarse y dejarla volver es enorme, aunque por fuera parezca lo mismo. Usuario Anónimo 2 dice, lo de, mi energía está cambiando, me da asco, te lo digo así. Te quejas de que ella te invalidó con espiritualidad y ahora estás usando el mismo teatro para manipularla. Encima tienes a Marina en medio de esto, y eso sí es peligroso, no metas a una mujer decente en un show de ego con tu ex. Respuesta de OP, entiendo el golpe, porque por texto suena a que estoy copiando su veneno. La diferencia es que yo no estoy usando ese lenguaje para justificar hacer daño gratis, lo estoy usando para que ella no convierta mis límites en su papel de víctima. Si le digo, no, con rabia, ella lo vende como agresión, si le digo, no, con calma en su idioma, se queda sin historia alterna. Y Marina no está en medio como carne de cañón, Marina sabe la verdad, tiene agencia, y no se mueve un centímetro en este tablero sin que ella esté cómoda. Mi objetivo no es impresionar a nadie ni ganar un aplauso, es cerrar esto con una justicia que Sofía no pueda tergiversar. Actualización 2. Ha pasado 3 días desde la última actualización. Yo sabía que si estiraba demasiado la cuerda, Sofía iba a ponerse impaciente y a forzar una escena privada donde pudiera llorar, negociar y reescribir todo sin testigos. Por eso aceleré, el objetivo de esta fase era una revelación limpia, imposible de maquillar, usando exactamente el tipo de verdad que ella ama, pero girada en su contra. La invité a cenar a nuestro restaurante favorito con una calma casi casual, como si fuera una continuidad natural de esa falsa reconciliación que ella ya había empezado a imaginar. Sofía dijo que sí demasiado rápido y luego fingió que lo estaba pensando, como si no quisiera parecer desesperada. Esa mezcla de ansiedad y orgullo ya me decía todo sobre cómo iba a llegar. El primer evento fue verla prepararse como si fuera una cita real. Sofía se arregló con un cuidado que no había tenido ni en nuestros últimos meses juntos, y lo hizo con un silencio significativo, esperando que yo lo notara. Se probó 2 vestidos, preguntó indirectamente si me gustaba uno u otro, y cuando yo respondí neutro, interpretó mi neutralidad como misterio en vez de distancia. Antes de salir, se perfumó con el aroma que yo le había regalado hace años, un gesto que era menos romántico y más territorial. Me miró como esperando una chispa, una señal, un por fin. Yo solo tomé las llaves y abrí la puerta, manteniendo mi rostro en esa serenidad que ella confundía con profundidad. El segundo evento, consecuencia directa del primero, fue que Sofía llegó al restaurante ya emocionalmente invertida. Yo lo noté en cómo se sentó, en cómo acomodó su servilleta, en cómo se rió de un chiste que ni siquiera era chiste. Ella estaba actuando para mí, pero también para sí misma, porque necesitaba que ese momento fuera el regreso y no el fracaso. Cuando miraba alrededor, parecía estar recordando recuerdos y editándolos sobre la marcha, como si el lugar pudiera borrar el capítulo de Leo. Me preguntó qué estaba celebrando exactamente cuando dije nuevos comienzos, y lo dijo con una voz más suave de lo normal, casi temblorosa. Yo respondí que celebraba la claridad, y vi cómo esa palabra le encendía esperanza como si fuera una vela. El tercer evento fue el golpe, llegué 5 minutos tarde, de la mano de Marina. Ese retraso no fue por dramatismo barato, fue para asegurar que Sofía estuviera sentada, esperando, imaginando, sin posibilidad de controlar la entrada. Marina llegó conmigo con una tranquilidad que me hizo agradecer otra vez su carácter, no venía a competir ni a humillar, venía a estar conmigo. Cuando Sofía vio nuestra mano entrelazada, se le borró el rostro como si alguien le hubiera bajado el volumen al mundo. Se puso de pie con un movimiento brusco, y por un segundo pensé que iba a tirar la silla. Preguntó quién era ella, pero lo preguntó como si fuera un error del universo, no una decisión humana. La reacción inmediata de Sofía fue acusarme de confusión con una palabra que me dio risa interna, nuestra cita. Lo dijo fuerte, con esa propiedad automática de quien cree que ya recuperó lo que perdió. Miró a Marina como si fuera una intrusa sin historia, como si la vida fuera una serie donde el elenco original tiene prioridad. Me dijo que eso no podía estar pasando, que yo la estaba lastimando, que era cruel. Lo que más me impresionó fue lo rápido que pasó de arrepentida a dueña. 3 días antes lloraba por haberme abandonado, y ahora exigía que yo actuara como si nunca me hubiera abandonado. Marina se quedó en silencio, y ese silencio fue más elegante que cualquier frase. La complicación surgió porque Sofía empezó a alzar la voz. No fue un grito de dolor puro, fue un grito con público, diseñado para reclutar miradas y convertirlas en aliados. Varias personas voltearon, y yo sentí esa presión vieja, la de que si reaccionas mal, te vuelves el villano oficial aunque tengas razón. Sofía temblaba, pero no de vulnerabilidad, sino de rabia por perder el control del guión. Dijo que yo la estaba exponiendo, que yo no tenía derecho, que yo le había prometido nuevos comienzos. Y en su cara vi algo que nunca me permití ver cuando éramos pareja, su necesidad de tener siempre el papel de protagonista moral.
Mi adaptación fue quedarme calmado con una calma casi insoportable, no para lucirme, sino para no regalarle a Sofía la escena que ella quería. Me senté despacio, como si el mundo no estuviera ardiendo, y le dije que se sentara también si quería hablar. Ahí fue cuando solté la frase que sabía que la iba a perforar por dentro, no por insulto, sino por espejo. Le dije, con el mismo tono suave que ella usó conmigo meses atrás, que el universo me había enviado a Marina justo después de que ella se fue. Le dije que Marina era una mujer increíble, y que conmigo había sentido algo que yo no iba a minimizar ni esconder. Y luego, mirando a Sofía con serenidad, le dije que Marina era mi verdadera conexión álmica. Lo que siguió fue un cortocircuito perfecto. Sofía no podía burlarse de lo álmico sin burlarse de su propia religión emocional, pero tampoco podía aceptarlo sin perder su lugar en la historia. Se quedó parada, sin saber si sentarse, llorar, insultar o sonreír como iluminada. Por un segundo intentó irse por el camino de «te deseo felicidad», pero la traicionó la cara, tenía la mandíbula tensa y los ojos rojos de furia. Me dijo que eso no era real, que yo lo estaba haciendo para castigarla, que yo no era así. Y ahí entendí que para ella el problema no era que yo estuviera con alguien, el problema era que yo hubiera tenido una vida sin ella. Sofía intentó girarlo hacia Marina, como si ella fuera la causa del conflicto. Le preguntó cuánto tiempo llevábamos, con un tono que fingía curiosidad, pero era un interrogatorio. Marina respondió con una serenidad que la desarmó, dijo que llevábamos 2 meses, y que ella sabía perfectamente quién era Sofía y qué había pasado. Ese detalle fue un misil, porque Sofía no podía usar la táctica de él te mintió para dividirnos. La miré a los ojos y vi cómo su orgullo buscaba una salida, quería ser la víctima, pero no le estaban dando el escenario. Su voz subió otra vez, y empezó a hablar de traición, como si la traición no hubiera empezado cuando ella se fue con Leo. Yo no discutí hechos largos, porque discutir hechos largos es entrar en su pantano. Me limité a lo esencial, le dije que yo no le debía exclusividad después de que ella decidió irse. Le dije que la había dejado entrar en mi casa por humanidad, pero que eso no significaba que el tiempo se hubiera rebobinado. Le dije que ella eligió su camino con una sonrisa y con discursos, y que yo también había elegido el mío con calma y con claridad. Sofía intentó buscar una frase espiritual para recuperar poder, pero su boca se quedaba vacía. Al final, lo único que pudo decir fue que yo era cruel. La consecuencia inmediata fue que Sofía salió del restaurante antes de que llegara la comida. Dejó el bolso colgando un segundo como si fuera a volver, y luego lo arrancó del respaldo con un tirón que sonó como un portazo. Varias mesas siguieron mirándola, no con compasión, sino con esa incomodidad que da la gente que arma escenas en público. Yo me quedé sentado, respirando despacio, sintiendo una mezcla rara entre alivio y anticipación. Marina me tomó la mano bajo la mesa y me apretó una vez, como diciendo bien. Yo pensé que eso iba a ser el fin de la fase, pero al volver al departamento entendí que venía el próximo problema. La nueva amenaza llegó en cuanto cruzamos la puerta. Sofía ya estaba ahí, antes que nosotros, porque había tomado un taxi furiosa y rápida. Estaba de pie en la sala, con los ojos secos, ya sin llanto, solo con el brillo de quien va a atacar. Dijo que Marina no podía estar ahí, que ese era nuestro lugar, que ella todavía estaba viviendo ahí. Marina no respondió, porque no era su batalla, y yo lo agradecí. Sofía se acercó un paso y me dijo que si yo la sacaba esa noche, yo iba a demostrar que siempre fui egoísta y que ella tenía razón sobre mi baja vibración. Y yo supe que en la próxima actualización no iba a haber espacio para tibieza, ella iba a intentar convertir esto en guerra moral. Comentarios de la actualización 2. Usuario Anónimo 1 dice, la escena del restaurante fue deliciosa, no te voy a mentir, pero también es un campo minado. Sofía te llamó, egoísta, y te quiere chantajear con lo de la baja vibración, otra vez. O sea, la misma crueldad espiritual de siempre. Y ahora encima se cree con derecho a decir que Marina no puede entrar a tu casa solo porque ella está instalada en el cuarto de huéspedes. Esa mujer no está triste, está posesiva. Respuesta de OP, exacto, y por eso la fase funcionó, la máscara de arrepentida se le cayó en público. Ella no extraña nuestra relación, extraña el control y el lugar seguro, y cuando lo pierde se vuelve dueña por reflejo. A mí me convenía que eso quedara claro delante de Marina y delante de ella misma, sin gritos míos, sin insultos míos. Ahora su narrativa de «yo volví humilde» se rompió, y lo único que le queda es tratar de pintarme como villano para salvar su ego. Pero la diferencia es que esta vez yo no estoy reaccionando, estoy decidiendo. Usuario Anónimo 2 dice, no sé, hermano, eso de llevar a Marina al restaurante donde ibas con tu ex suena a show. Sofía es tóxica, sí. Pero tú también estás jugando con fuego y Marina no tiene por qué comerse los residuos de tu relación anterior. Ojalá no termines arrastrando a Marina a un drama que no le pertenece. Respuesta de OP, es una crítica válida si Marina hubiera llegado engañada o por obligación, y no fue así. Marina sabe exactamente quién es Sofía, qué hizo,
y porque yo necesitaba cerrar esto sin permitir que Sofía se reescriba como víctima eterna. No la llevé para exhibirla ni para usarla como escudo, la llevé porque es parte de mi vida real y yo no voy a esconder mi presente para proteger el ego de mi pasado. Si Sofía quería un cierre suave, debió haberlo pensado cuando me exigió que celebrara su llama gemela. Lo que está pasando ahora no es crueldad, es consecuencia. Actualización 3. Ha pasado un mes desde la última actualización. El tiempo entre el restaurante y el desenlace fue un mes de tensión constante, de esos donde el aire en la casa se vuelve más pesado cada día. Sofía se quedó una semana más después de esa noche, no porque yo le diera permiso emocional, sino porque necesitaba armar su salida sin quedar derrotada. Yo le dejé ese margen con una condición clara, respeto y silencio, nada de escenas, nada de invasiones. Ella aceptó con una sonrisa amarga, como quien firma un acuerdo que planea romper. Y yo, por primera vez desde que apareció con maletas, dejé de hablar su idioma, empecé a poner límites con palabras simples, porque ya no me hacía falta su jerga para controlarla. El primer evento fue que Sofía intentó deslegitimar a Marina con tácticas más sucias. Le mandó mensajes indirectos, intentando sembrar dudas con frases ambiguas sobre cómo él era cuando estaba enamorado de verdad. También insinuó que yo estaba actuando por resentimiento, como si eso volviera menos real mi relación actual. Marina me mostró todo sin drama, y yo vi por escrito algo que ya había intuido. Sofía no podía soportar perder sin arrastrar a alguien. Yo no respondí a esos mensajes, porque responder era darle importancia. Solo le dije a Sofía que ese tipo de contacto cruzaba mi límite y que si insistía, se iba antes de lo planeado. La consecuencia inesperada fue que Sofía cambió de estrategia y buscó apoyo externo para recuperar poder. Empezó a hablar con amigos en común, a dejar caer versiones incompletas donde ella era la mujer arrepentida y yo el hombre frío que la reemplazó. Algunos me escribieron con cautela, con esa neutralidad falsa de solo quiero entender. Yo no me defendí con un ensayo, porque explicar demasiado suena a culpa. Respondí con dos hechos simples, ella me dejó por su alma gemela y volvió cuando la estafaron. Y añadí algo que los dejó callados, que ella había usado espiritualidad para invalidar mi dolor. Eso la desarmó más que cualquier insulto, porque ahí no había interpretación, había patrón. El segundo evento llegó cuando Sofía empezó a llorar de verdad, no por Leo, sino por ella misma. Una noche me pidió hablar como adultos y se sentó en el sofá con los ojos cansados. Me dijo que se sentía humillada, que yo había hecho un espectáculo, que yo le debía al menos un cierre digno. Lo dijo con una mezcla rara de orgullo herido y nostalgia selectiva. Yo la escuché sin levantar la voz, porque levantar la voz es perder. Y cuando terminó, la miré y sentí que el momento exacto, el jaque mate emocional, había llegado. Ahí fue cuando hice la estocada final con la precisión que ella misma me enseñó meses atrás. No inventé frases nuevas, no improvisé moral, le devolví su guión palabra por palabra. Le dije que si realmente me amó alguna vez, debía alegrarse por mí, porque el amor verdadero no es posesión, es libertad. Le dije que no fuera egoísta ni bajara su vibración con celos. Le dije que lo correcto era soltar y bendecir, porque así era como evolucionaba una persona. Mientras hablaba, yo vi su cara cambiar en tiempo real, como si se estuviera viendo a sí misma en un espejo que no puede romper. Intentó responder, pero cada respuesta posible la obligaba a admitir que lo que me hizo fue cruel y absurdo. El tercer evento, consecuencia dominó de ese espejo, fue que Sofía explotó y al mismo tiempo se quedó sin argumento. Su orgullo quería atacarme, pero su personaje espiritual no se lo permitía. Lo único que le salió fue un no es lo mismo, dicho con una voz pequeña y desesperada, y esa frase fue el derrumbe total. Porque sí, era lo mismo, y por primera vez ella lo sintió sin poder maquillarlo. Empezó a llorar, pero ya no era el llanto teatral que busca consuelo, era el llanto de alguien atrapado por su propia lógica. Me dijo que yo estaba siendo cruel, y yo le respondí que yo solo estaba honrando sus reglas, las mismas con las que me dejó tirado. La consecuencia inmediata fue práctica y definitiva, esa misma noche le dije que necesitaba sacar sus cosas. No lo dije con rabia, lo dije con una serenidad que ya no era actuación, era cierre. Le dije que mi casa no era un centro de rehabilitación de sus decisiones, y que mi aura, si quería usar su palabra, necesitaba espacio real. Sofía se levantó como si le hubieran quitado el oxígeno, miró alrededor del departamento como si estuviera perdiendo un territorio, y luego se fue al cuarto de huéspedes a empacar golpeando cajones. Yo me quedé en la sala sin moverme, escuchando el ruido de maletas como si fuera música de final de temporada. Esa noche se fue a casa de sus padres. Yo no lo supe por chisme, lo supe porque me mandó un mensaje corto diciendo que iba a reconstruirse y que esperaba que yo algún día entendiera. No respondí. Al día siguiente, el departamento se sintió más grande, más limpio, más mío. Marina vino por la tarde, no como celebración, sino como presencia tranquila. Nos sentamos a comer algo simple y hablamos de planes reales, no de energías.
Y yo sentí algo que no había sentido en meses, silencio sin peso. El cierre definitivo se terminó de sellar con el paso de las semanas. Sofía intentó, un par de veces, mandarme frases largas sobre perdón y aprendizaje, buscando reabrir una puerta con lenguaje bonito. Yo no le respondí, no por venganza infantil, sino porque ya no había conversación que valiera la pena. La gente que antes me escribía, para entender, dejó de hacerlo, porque la narrativa de Sofía se cayó sola cuando vieron que yo seguía estable y ella seguía en su drama. Y lo más irónico es que su discurso espiritual, el mismo que usó para humillarme, se convirtió en su jaula, no podía atacar sin admitir que era una farsa. Hoy Sofía tiene 30 años y vive con sus padres, no como castigo divino, sino como consecuencia de elegir fantasías por encima de realidad. No tiene llamas gemelas, porque resulta que las llamas que no se sostienen con hechos se apagan rápido. Marina y yo estamos planeando nuestro primer viaje juntos, y no como escape, sino como celebración tranquila de una vida que sí se construye. A veces pienso en la sonrisa condescendiente con la que Sofía me dijo que me alegrara por ella, y me sorprendo sintiendo paz. Porque al final, sí me alegré, pero no por su evolución, sino por la mía. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, lo de recitarle su propio discurso palabra por palabra fue el jaque mate más limpio que he leído. Le diste exactamente el, si me amas, alégrate, que ella te escupió cuando se fue con Leo, y la dejaste sin salida sin necesidad de insultarla. Y lo mejor es que cuando dijo, no es lo mismo, se delató sola, si era lo mismo, pero solo le duele cuando le toca. Respuesta de OP, eso era lo que necesitaba, que no pudiera escaparse por la puerta de, yo soy espiritual y tú eres el resentido. Si yo le gritaba, ella se iba con la medalla de víctima, si yo la imitaba con calma, se quedaba con la verdad en la boca. No me da placer verla sufrir como si yo fuera un sádico, me da calma ver que por fin no pudo usar su lenguaje como arma. Yo no le quité nada que fuera suyo, solo le devolví exactamente lo que ella puso sobre la mesa. Y ahí se acabó la función. Usuario anónimo 2 dice, igual te digo algo, jugar, aura, y, vibración, también es peligroso, porque por un mes tu casa fue un campo de batalla emocional y pudiste perder a Marina en el proceso. Sofía se fue a vivir con los padres, sí, pero eso no borra que por un rato la dejaste reinstalarse y casi te mete en su cama. Te salió bien, pero te pudo salir carísimo. Respuesta de OP, tienes razón en una cosa, fue un riesgo, y yo lo asumí con los ojos abiertos. Pero también hay cierres que, si no los haces con precisión, te persiguen años porque el otro se queda con la última palabra y tú con la rabia. Yo no quería cargar con él, tal vez debí decirle esto, cada vez que recordara esa sonrisa condescendiente. Marina no estuvo en peligro porque yo le ocultara cosas o porque ella no tuviera agencia, estuvo conmigo porque entendió el propósito y porque yo nunca crucé líneas que traicionaran lo que tenemos. Sofía probó su propia medicina, sí, pero yo aprendí algo más grande, que mi paz no se negocia, ni con discursos bonitos ni con lágrimas tardías.